Sebastián, Juan, querido, qué alegría, qué alegría, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? qué Tanto placer. tiempo. Así que dejamos que incorporarte al tema este de responsabilidad parental, que realmente es un tema muy interesante y que ha tenido algunos cambios en la nueva legislación. Bueno, Juan, Así. querido, vamos a comenzar viendo algunos lineamientos. Lógicamente, el tiempo es muy corto, pero sí vamos a ver algunos lineamientos importantes de la responsabilidad parental, sobre todo también teniendo en cuenta el aspecto de aplicación notarial, ¿no es cierto? Porque en cierta manera la responsabilidad parental es un aspecto vinculado en gran parte al ejercicio del derecho en general, ya sea dedicado a abogados o a jueces, pero bueno, el Código Civil, que es un código de principios, deja de haber también una actuación notarial muy importante en este tema, pero para eso nosotros debemos comenzar por empezar a recordar nuevamente lo que yo trato de recordar, por supuesto con total humildad en cada una de las charlas, que tiene que ver con este cambio de paradigma jurídico. O sea, el caso de responsabilidad parental, querido Juan, y a todos los presentes y a todas las presentes, de la misma manera en que lo es, por ejemplo, el derecho de menores, niñas, niños, adolescentes, tan vinculado claramente, ahora vamos a ver, a la responsabilidad parental, tiene que ver con un cambio de paradigma jurídico absoluto y de cierta manera también bastante contundente el cambio. Porque nosotros estamos acostumbrados a los escribanos, los notarios en ejercicio, las notarias, estamos acostumbrados a ejercer con la seguridad de la norma, con la seguridad de la norma. Esto es muy importante porque, bueno, los grandes maestros del derecho a nosotros nos han enseñado que el principal fundamento del documento notarial claramente es la fundamentación legislativa, o sea, la ley que cumple con todos los pasos para su aprobación y su puesta en vigencia, genera un convencimiento de la seguridad jurídica preventiva. Por eso, grandes autores que yo recuerde ahora contemporáneos, como por ejemplo el escribano Orelle, nos dicen, la función notarial tiene su imperio de seguridad jurídica fundamentado exclusivamente en la dación de fe del Estado. O sea, el Estado da la fe pública es innegable, es objetiva, o sea, es un componente objetivo muy importante. Nadie cree en un escribano o una escribana porque uno tenga, sea lindo, feo, más alto, más bajo, lo que fuese, sino tiene que ver con la seguridad de la norma. Esto es, Mario Antonio Cini, el acto notarial de dación de fe. La fe pública es la creencia legalmente impuesta. Usted cree porque el Estado le ordena creer, le impone creer. En ese marco, el principio general del notariado, defendido históricamente, es la seguridad jurídica preventiva. Seguridad jurídica que, lógicamente, tiene su fundamento en la norma jurídica positiva. Pero el derecho civil y comercial de nuestros días nos cambió el paradigma. Un paradigma que ya había sido modificado a nivel constitucional, ni que hablar con la convencionalidad del año 1994, pero sí con la doctrina y con muchas leyes especiales que, complementando el Código Civil y Comercial de la Nación, venían a decir que había que tener en cuenta otras fuentes del derecho, otros parámetros para poder ejercer. Y dentro de esos cambios trascendentes que hay en el Código Civil y Comercial de la Nación, lógicamente, el que pareciera ser más relevante y que no puede quedar duda al respecto en el ejercicio profesional de lo que voy a decir, es el cambio de fuente del derecho como principio fundamental de excusa del jurista para poder ejercer dignamente su función. Mientras que el paradigma velezano del gran y querido y recordado y siempre vigente en el pensamiento nuestro, el Código Civil de Vélez, establecía que la fuente formal del derecho era la ley en sentido formal y material, el Código Civil Comercial de la Nación nos cambió ese criterio a nivel normativo y nos dice que en realidad la fuente formal del derecho, la más importante, es la Constitución, artículo primero del Código Civil Comercial de la Nación. ¿eh? Y marca además el título preliminar, como ningún título preliminar de los códigos latinoamericanos al que recurrimos a buscar respuestas muchas veces en derecho comparado o proyectado, marca una diferencia entre derecho y ley. Los primeros tres artículos del Código Civil Comercial de la Nación dicen como título derecho. Constitución Nacional como fuente principal de los derechos, métodos de interpretación del literal, aplicación de la ley, finalidad de la ley. Tercero, razonabilidad. Y luego, artículo 4, 5, 6, 7, bajo el título ley, ya no derecho, ley, viene a implicar el aspecto técnico del derecho. O sea, cómo se computan los intervalos del derecho, cómo se computa la ley a partir de su publicación, de acuerdo a los plazos que las leyes establezcan, cómo se computan la aplicación temporal de la ley, artículo 7, etcétera, etcétera. O sea, hablan de la ley como un sentido formal de lo que es, de la ley que cumple con los requisitos formales, iniciativa, discusión, sanción, promulgación y publicación, que luego es aplicable. ¿Por qué esto es importante para la charla de responsabilidad parental?
porque la materia responsabilidad parental dentro de la materia de derecho de familia, tratada en el Código Civil y Comercial de la Nación a partir del artículo 638, relacionada directamente con la capacidad y relacionada directamente con el derecho de la niña y niño adolescente, el mismo código a partir del artículo 24, 25, 26, concordantes, en cierta manera es una normativa de principios que nos aleja de esa seguridad jurídica de la norma a la que nosotros estamos acostumbrados a recurrir, para generar un derecho de principios en el documento notarial. Nunca mejor un tema que este para poder comprenderlo. El derecho de principios es un derecho que, si bien tiene ciertas abstracciones para poder aplicar, porque lógicamente hacer de principios el ámbito de argumentación jurídica puede ser mucho más amplio al que estamos acostumbrados de alguna manera a recurrir en búsqueda de respuestas, nos genera la posibilidad de alguna manera reflexionar en torno a un derecho positivo y vigente, que es el que nos campea en la actualidad y que además necesita respuestas jurídicas de todos los operadores jurídicos. De todos los operadores jurídicos, quizás el que menos obligado estaba a poder aplicar este derecho un poco más amplio y no tan rígido era el notario, porque estaba sujeto al régimen de legalidad. Ahora ese régimen de legalidad ya no es tanto, sino que es un régimen destinado a conocer, interpretar y aplicar en el documento notarial los principios generales del derecho que de alguna manera obliga a seguir todo este tipo de normativa positiva vigente. De manera que yo voy a empezar a leer algunos artículos del Código Civil y Comercial, no leer, sino referir, para no hacerlo tan tedioso, para hacer un mix de los artículos que nos pueden llegar a generar algún tipo de reflexión y luego, por supuesto, abierto a las preguntas que con total humildad voy a intentar responder. Bien, el artículo 638 comienza por definir esta responsabilidad parental. Fíjense ustedes que nosotros ya modificamos la estructura desde la denominación. La denominación anterior era patria potestad, sistema rígido de control sobre los menores, imbuido en un régimen de control, lógicamente. Ahora estamos hablando de responsabilidad parental. Pareciera ser que hoy lo que nosotros conocíamos como patria potestad tiene que ver con una responsabilidad que en principio es adjudicada a los progenitores. Ahora lo vamos a ver qué significa esto. Bien, responsabilidad parental. La responsabilidad parental es el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores sobre la persona y los bienes del hijo para su protección, desarrollo y formación integral mientras sean menores de edad y no se hayan emancipado. Hay tres palabras que son importantes: protección, desarrollo y formación integral. Esas tres palabras nos alejan del paradigma anterior, de la legislación anterior, relacionada con una regla rígida de capacidad, de un sistema de control de las niñas, niños y adolescentes que ejercían los padres en ese entonces, o progenitores, para consolidar los derechos de sus hijos, hacia un sistema de autonomía de la voluntad. O sea, hoy claramente lo que prima en los derechos de la niña, niño y adolescentes es la autonomía de la voluntad, y más aún, luego lo dice el Código, mucho más inclusive profundo que eso, artículo 24 también del Código Civil y Comercial, es la regla de la capacidad progresiva. Tan importante es esta regla nueva en los principios y tan relevante es comprenderlo así, que la capacidad progresiva viene en cierta manera a romper, a destruir ese paradigma rígido que había, ¿no es cierto?, en torno a la capacidad, para poder decir que en realidad la persona humana, por ser solo persona humana y tener ese estatus tan importante de persona humana, tiene la capacidad que eventualmente su condición social, su núcleo de vida, sus posibilidades, su educación, etcétera, etcétera, le permitan adquirir capacidades muy anteriores a lo que la ley prescribe y a las suposiciones que la ley prescribe. Nosotros dentro de la teoría del acto jurídico tenemos la suposición que la ley hace de son reputados hechos sin discernimiento los practicados por niñas o niños inferiores a 10 años y los practicados para actos lícitos por niñas y niños de inferior o menos a 13 años, ¿cierto? Bueno, hay una suposición, la ley supone que uno no está capacitado para entender lo bueno, malo, justo e injusto hasta los 10, relacionado con lo ilícito, y hasta los 13, a medida en que uno se transforma, pasa de ser niño a niño a ser adolescente, de alguna manera no puede comprender la bondad de los actos jurídicos, esto es, lo positivo de los actos jurídicos. Bueno, esa es una suposición de la ley, muy importante, por cierto, pero que está sujeta a esta regla de la capacidad progresiva. O sea, la capacidad progresiva es una regla que todos los juristas tenemos que tener en cuenta al momento de tener que entrevistar, al momento de tener que sugerir la presencia de niñas, niños y adolescentes en los actos notariales, etcétera, etcétera, como vamos a ver más adelante. O sea que hemos pasado de ese sistema de control
donde había palabras, o sea, la protección integral es el cuidado. Antes nosotros, en los términos anteriores, decíamos, bueno, el padre o la madre, el tutor o el encargado tienen la tenencia de los hijos. Bueno, la tenencia hoy quedó, la palabra que tenencia quedó totalmente relegada a los derechos reales, ¿no es cierto? Que los derechos más lógicos y más matemáticos, si pudiera llamarse o considerarse la expresión, que están establecidos en el derecho privado argentino contemporáneo, y no así en esta institución de familia, donde claramente el régimen tiene que ver con la promoción, la difusión de la voluntad de las niñas y adolescentes, independientemente de cualquier regla rígida, atendiendo siempre a esa regla de capacidad progresiva, como nosotros vamos a ver. O sea que ya el propio concepto de responsabilidad parental es un concepto que ha cambiado, se ha modificado, no tiene nada que ver con el instituto de la patria potestad, y esto, es claro, exactamente, y esto nos genera a nosotros un montón de inconvenientes al momento de tener que justificar, por ejemplo, la presencia de una niña, niño o adolescente en el documento notarial. O sea, si uno se sujeta rígidamente a la regla anterior, uno dice, bueno, como decía el cuaderno de comunicación en nuestra época, ¿quién firma por el niño, niño o adolescente? Padre, tutor o encargado. Pues bien, ahora esa regla, si bien totalmente exigible, valorable y en pos de proteger la seguridad jurídica preventiva, debe de estar presente y vigente en los actos patrimoniales de las niñas y adolescentes, ni que hablar del poder dispositivo de los mismos cuando no hay una emancipación, de acuerdo a lo que dice el Código Civil y Comercial a partir del artículo 26 hasta el 30, lo cierto es que las niñas y adolescentes pueden comparecer en el documento notarial para manifestar lo que quieran manifestar, según vamos a ver más adelante, porque ese es un derecho que lo tienen ganado normativamente hoy a través de esta regla de la capacidad progresiva, centro de vida, etcétera, etcétera, que vamos a ver, tan importante tener en cuenta dentro del paradigma positivo y vigente. Como la responsabilidad parental, decía al principio, se genera en base a principios, esos principios son principios que de alguna manera están sujetos a un tipo de interpretación. Porque yo les pregunto, bueno, ¿dónde está establecido el principio de que la vida debe protegerse? Y bueno, nosotros no sabemos dónde está protegido, ¿no? ¿Dónde está? ¿Quién fue el primer jurista que lo dijo? Lo encuentro en Aristóteles, lo encuentro en Confucio, si soy religioso, en Santo Tomás, en San Agustín. ¿Dónde puedo encontrar esos principios? Nadie lo sabe. Sin embargo, son principios que se explican por sí mismos. Y son los principios que tienen en cuenta los jueces, por ejemplo, al tener que sentenciar ante un fallecimiento, ante un daño generado por un accidente, un fallecimiento, de valorar económicamente la vida. No se trata de mitigar el dolor con dinero, sino establecer un principio del valor de vida para poder mantener a la familia en el statu quo, en la situación anterior al fallecimiento de una de las personas. Son principios. Y como son principios, están sujetos a interpretaciones diferentes y diversas. El derecho a la responsabilidad parental es un derecho sustentado en al menos 3 principios fundamentales sujetos a argumentación que deberíamos tener en cuenta al momento de ejercer, y vamos a ver cuáles son los alcances. Principios generales. La responsabilidad parental se rige por los siguientes 3 principios. Interés superior del niño, autonomía progresiva, voluntad, ¿no es cierto?, de continuar, de crecer, de la aptitud para comprender, etcétera, etcétera, y el derecho del niño a ser oído. En materia de autonomía progresiva, fíjate, Juan, lo que dice el código. Es impresionante la regla interpretativa. Dice, a mayor autonomía, disminuye la representación de los progenitores en el ejercicio de los derechos de los hijos. A mayor autonomía, disminuye la representación. Claro, bueno, la representación de las niñas, niños y adolescentes está establecida como regla central de ejercicio en el artículo 26 del Código, que dice, el principio general en materia de niñas, niños y adolescentes es que ejercen su voluntad a través de sus representantes legales, y luego me voy al artículo 100, donde se establece cómo son las reglas de la representación legal. De ahí nosotros diferenciamos representación legal, representación orgánica, representación voluntaria. Pero la regla de la representación legal está establecido este principio, ¿no es cierto?, de que no puede dejarse las niñas ni adolescentes actuar por sí en todos los actos, sino que el principio general está dado en razón de la representatividad que pueden tener sus progenitores en torno a sus derechos. Sin embargo, el propio código nos dice, cuanto mayor es la autonomía progresiva, disminuye esa representación, disminuye. Ustedes me dicen, Sebastián, muy emotivo todo, pero ¿quién califica a esa autonomía progresiva? Porque el derecho de la seguridad jurídica, propio de la ley, emergente de la ley,
Es un derecho que a nosotros nos da la seguridad de fijar un baremo rígido en la interpretación. Yo digo, por ejemplo, por decirle algún elemento contundente al que ustedes lo puedan advertir. Cuando nosotros los notarios exigimos o tramitamos nosotros o hacemos tramitar el contador el certificado de COTI, cuando la compraventa o la operación inmobiliaria onerosa sobrepasa el 1,5 millones de pesos. ¿Qué tenemos ahí? Una norma positiva que nos dice, después del 1,5 millones de pesos, usted tiene que pedir certificado de COTI. Ahí la norma no nos da lugar a segunda interpretación, a una doble interpretación. Lo que nos dice la norma es, si la operación es más de 1,5 millones de pesos, usted tiene que hacer este trámite. 1,5 millones de pesos es algo lógico, algo seguro, algo que no está sujeto a interpretación. No son 1.499.999. Es 1.500.000 pesos. Nos aleja de cualquier interpretación. Yo ahí no podría decir, mire, yo pedí el COTI y no tengo responsabilidad, o un juez exigirme, usted no evitó el lavado de activos, vamos a suponer un caso hipotético, por este monto, porque usted tenía que haber pedido el COTI, porque la operación es de 1.499.999 y usted tendría que haber interpretado que se acercaba a 1,5 millones. No hay interpretación posible, porque la norma es rígida. Exactamente, y nos da una posibilidad. Si el código hubiese dicho, la capacidad de las niñas y adolescentes para poder no ser representados por sus padres, comienza a partir de los 13 años, momento en el cual se transforman en adolescentes, yo ahí restringo esta regla de la capacidad progresiva. La restringo. ¿Por qué? Porque digo, bueno, por más que yo vea que la persona comprende, que la persona está atenta, que la persona maneja 5 o 6 idiomas y que comprende todo, no llega a tener 13 años, esta es una regla lógica y su capacidad progresiva comenzará siendo adolescente. El código no nos dice eso. El código nos dice... Es más subjetivo. Sí, totalmente. A lo que el profesional entienda si ese niño tiene la madurez suficiente para entender el acto que está por otorgar. Exactamente, exactamente. Entonces, en esa inteligencia, porque a veces me dicen, Sebastián, no nos asuste, estamos todos locos, ¿en qué va a terminar todo? No, hay que tener cierta tranquilidad, porque no lo digo yo, si lo dijese yo, quizás sí, perdamos todo el registro, pero no. Mirá Juan, este es Mauricio Luis Misraji. Este libro, Responsabilidad Parental, por supuesto que es doctrina, lógicamente, pero este libro es el libro que ganó el Premio Academia Nacional de Derecho en el año 2016. O sea, uno de los libros más importantes a partir del Código Civil y Comercial de la Nación, que marca una tendencia rigurosa en todas las sentencias judiciales al momento de tener que interpretar esta autonomía progresiva. ¿A dónde encuentro yo la respuesta para ver si una persona está dentro del grado de autonomía progresiva que yo considero que disminuye esa representatividad de los progenitores para pasar a poder argumentar por sí mismo algún hecho, algún acto que quiera realizar? Dice el gran Mauricio Misraji, es un error estimar que el hecho de que el niño, comillas, o el bebé, no posee una técnica expresiva gramatical oral que determine su inhabilitación para entender lo que pretende transmitir mediante la palabra. Es decir, que el niño, aunque incapaz de expresarse por medio de un lenguaje inteligible para el adulto, oye y comprende lo que esté o está dispuesto a comunicar. Con acierto se señala que al niño hay que hablarle con la convicción, con el sentimiento de que va a comprender. Es que el pequeño dice sus sentimientos con el cuerpo, con la mímica, con el juego, con los dibujos, con los movimientos. Incluso, si es un bebé, puede darse el vínculo de manera intuitiva. De lo puntualizado se desprende que las capacidades expresivas del niño se muestran muy precozmente y antes de la comunicación gestual, para lo cual es bueno que se cuente en el lugar del encuentro del jurista con elementos facilitadores, como papeles, juguetes y lápices, pues es verdad que el dibujo es un medio de expresión privilegiado para aquel. Este es el libro más importante que se escribió sobre el tema hasta ahora, premiado por la Academia Nacional del Derecho, y es el que vemos en tantísimas sentencias al momento de juzgar o de establecer un alcance de la regla de la capacidad progresiva. Entonces, el interés superior del niño, y ante todo el niño de ser escuchado, no podemos verlo en razón del poco tiempo con el que contamos para ver el tema tan importante que es la responsabilidad parental. Lo dejamos librado a lo que ustedes quieran estudiar o consultar. Por supuesto que estos dos temas los va a derivar primero en la Convención de los Derechos del Niño, en 1989 de Nueva York, ratificada por Argentina en 1990, constitucionalizada en 1994,
y ni que hablar a la Ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 26061 del año 2005 y su decreto reglamentario 415 de 2006 que contiene la definición de familia y de centro de vida tan importante para nosotros. Ahí remitimos a búsqueda de respuestas. Todos los autores claramente tienen una visión del tema en Marisa Herrera y compañía, Derecho de la Familia, Saborío Perrot 2016, y otra visión diferente, Bossardi Zanoni, Astrea 2016 creo, o 2017 también, Manual de Derecho de Familia, para tener dos perspectivas diferentes, pero muy importantes las dos, del alcance de estos principios. Más allá de esa situación, comprender la capacidad progresiva implica admitir que esta regla rígida notarial de la representatividad de las niñas, niños y adolescentes en el documento notarial está un poco flexibilizada. Entonces, tiene que ser el notario y la notaria la que juzguen al momento de entrevistar a las niñas, niños y adolescentes para un acto notarial que eventualmente va a incorporarlos como sujetos o personas interesadas del mismo, en el conocimiento exhaustivo del acto notarial, en la posibilidad de que los niños se expresen en el documento notarial y, lógicamente, ante la necesidad de una suscripción del documento, no hay que tener ningún tipo de temor, hay que hacerlos suscribir el documento tal cual como ellos firmen, aunque para el jurista de la escuela clásica se considere que poner Pipo me ama como firma no sea una firma, lógicamente lo es, porque el Código Civil y Comercial dice que uno puede firmar con una firma, o inclusive dice con un signo. O sea que claramente una firma puede ser un corazón, puede ser un escudo, puede ser una pelota de fútbol, lo que la niña ni adolescente quiere hacer en el documento notarial, si es que es necesario porque el notario o la notaria advierten que su capacidad progresiva, de alguna manera, así lo exige. ¿Por qué esto es importante, Juan? ¿Por qué esto es importante? Voy a saltear los artículos para hacer una dilación, y por supuesto me interrumpís las veces que quiera, pero para que nosotros veamos por qué es importante. Cuando yo me voy al artículo 647, al 647, lo que voy a advertir es lo que se llama prohibición de malos tratos, auxilio del Estado. Dice, se prohíbe el castigo corporal en cualquiera de sus formas, los malos tratos y cualquier hecho que lesione o menoscabe física o psíquicamente a los niños o adolescentes. Esto, comúnmente en la doctrina civilista, se conoce con el término de SAP, S-A-P, síndrome de alienación parental. Lo que nosotros, los que somos más antiguos, lógicamente, hemos estudiado como antecedente que se está dentro de los vicios del acto jurídico, dentro del vicio de violencia del acto jurídico, lo que se conocía como temor reverencial, o sea, la actuación del menor de edad en aquel entonces por temor a sus progenitores, a sus padres, a sus ascendientes, o sea, la suscripción de un acto jurídico por temor a una represalia, etcétera, etcétera. Bueno, hoy los psicólogos discuten totalmente que el síndrome de alienación parental sea un síndrome. Esto es muy importante comprenderlo de esta manera porque de alguna manera nos aleja de considerar que puede ser algo que pueda generar un daño un daño continuado en el tiempo. Me refiero a un síndrome en la persona de la niña, niño, adolescente, pero sí no deja de ser un vicio del acto jurídico si se consolida en el documento notarial. Entonces, frente a esa situación, juzgar la capacidad progresiva es fundamental. Ustedes me dicen, Sebastián, para que no quede en teoría, quiero saber ejemplos concretos de esta situación, quiero saber, a ver, qué me podría llegar a pasar, aunque me parezca a la postre irrisoriamente, o irrisorio, que para poder llegar a comprender cuál es el alcance que tenemos que ver juntos en este tema. Muy bien, progreso familiar, nos mudamos del hogar donde teníamos habitualmente consolidada nuestra estructura familiar, a un lugar más cercano al colegio de los chicos, a un lugar más cercano del centro, más cercano del trabajo de los progenitores, independientemente cambio de ciudad por motivaciones laborales o por lo que fuese. Eso que antes era muy común, ¿no es cierto? Y que nosotros, Juan, nosotros somos contemporáneos, yo tengo 44 años, yo recuerdo estar en el colegio y tener amigos por temporadas porque sus progenitores, sus padres ejercían la profesión militar, entonces los llevaban 2 años a un lado, o eran bancarios y los iban girando, entonces tenías cada 2 años compañeros nuevos. Bueno, eso que era así, tan de alguna manera patentizado y vivido por nosotros, de acuerdo a la legislación actual, ha modificado bastante la estructura. ¿Qué es lo que pasa en responsabilidad parental actualmente?
El concepto de centro de vida es un concepto muy trascendente. El centro de vida es el lugar donde la niña y el adolescente ejercen su actividad principal, su actividad familiar, y se puede comprender dentro de este concepto la vecindad, por llamarlo de alguna manera, con todas las relaciones que uno tiene. Tenemos que pensar que a lo mejor los progenitores trabajan todo el día para poder dar un sustento económico a la familia, y a lo mejor al niño, niña, adolescente lo cuida el vecino, que puede estar jubilado y que lo cuida con todo cariño. Entonces claramente esa niña o ese niño hacen del vecino su familiar directo, porque están todo el día con él. El colegio, a 3 cuadras de la casa, las actividades extraprogramáticas, cualquiera fuesen, académicas o deportivas, dentro de un espacio o un lugar comprendido en lo que se llama centro de vida. Bien, si yo hago una mudanza de ese centro de vida al otro, posibilidad de generar un daño psíquico o físico. Quizás físico no lo puede hacer, salvo que uno haga al chico hacer la mudanza y se le venga abajo todo, pero sí psíquico, que puede generar un daño. Esto que parece algo de ciencia ficción o algo alejado del derecho, es el derecho vivo actual, que está establecido en la Ley de Protección Integral, está establecido en el Decreto 415, que define la familia. Fíjate, Juan, el Decreto 415 del año 2006 te define la familia diciéndote, es familia para el niño, niño, adolescente, aquella persona que tiene los vínculos de progenitor, progenitora, hermano, hermana, primo, prima, tío, tío, etcétera, etcétera, y o cualquier persona que a interés del menor es considerado dentro de su núcleo familiar o de confianza. O sea, claramente nos aleja ese concepto hasta el vínculo filial que tan arraigado tenemos nosotros. O sea, esto que yo digo, que lo manifiesto quizá y muchas veces hasta enérgicamente, es para poder llegar a comprender que el derecho en este aspecto cambió, dio un giro de 180 grados. Entonces, nosotros los que ejercemos la función notarial no podemos desconocer este derecho, que hoy está normativizado, y tenemos que hacer comparecer en todos los actos que involucran a niños y adolescentes para poder cumplir con las primeras reglas de la responsabilidad parental, que es esta de la capacidad progresiva en menores y hoy de la autonomía progresiva en responsabilidad parental, para saber cuál es su opinión, qué es lo que piensan. Estamos hablando de cosas concretas, de la misma manera que cuando una niña y un adolescente, de acuerdo a 645, se necesita el consentimiento de ambos progenitores para que viajen, hagan un viaje fuera del país, o dentro del país también, de acuerdo a la normativa local. Bueno, ¿con quién se va la niña y el adolescente? ¿Se va con un progenitor y con otro progenitor? Es importante que dé su consentimiento, porque a lo mejor no se quiere ir de vacaciones. Lo que pasa es que uno siempre piensa que la niña, niño, adolescente que concurre a la escribanía no es el menor vapuleado del derecho penal, eso que estaba relacionado con el derecho privado anterior, con la asistencia, el patronato, sino que es un menor que de alguna manera, menor de edad, que de alguna manera está relacionado con alguna felicidad, porque tiene que comparecer a prestar la conformidad cuando se le hace una autorización para que viaje a Disney a los 15 años, o cuando se compra una casa y la ponen a nombre del menor, ¿no es cierto? Entonces uno está pensando en actos de cierta felicidad. Bueno, pero esos actos de felicidad, esas suposiciones que son ciertas, y también es cierto que muchas veces la niña y el adolescente no quieren saber nada y uno les lee la escritura y están jugando el jueguito ahí frente al notario, uno tiene que hacer un esfuerzo, interrogarlos, explicarles, para poder cumplir con esta regla y de alguna manera no vulnerar sus derechos y por consiguiente las reglas, los 3 principios de la responsabilidad parental, que son muy, muy importantes, muy, muy importantes. No se trata ya, cuando uno dice, nosotros castigamos a las niñas y adolescentes y parecemos, disculpame la vulgaridad, Juan, parecemos cavernícolas, bueno, ya no es parecer, es incumplir con la norma lo prohíbe expresamente. Ya no es un principio del derecho, está normativizado. O sea que claramente tenemos que tener en cuenta estas situaciones con eso que dice el gran Miraji, con las sentencias judiciales que de alguna manera cada vez están más a favor de la autonomía progresiva en materia de responsabilidad parental. Esto ha generado, Juan, interrumpime una vez que creas oportuno. No, para que quede claro por ahí, reafirmar que el tema de la edad, ¿no? Porque ¿Sí? había un concepto, como vos dijiste, con el código de Vélez, el menor no comparece, ¿sí? Sí. Era la regla general. Ahora, la regla es, si tiene mayor de 13, sí, pero estamos diciendo que el escribano deberá analizar en cada caso en particular la necesidad de la comparecencia del menor, de que exprese su voluntad, ya sea
con los medios que sea o la forma que sea su firma y que pueda expresar el documento. Es decir, que tenemos que decir que no es tan riguroso el tema de los 13 años, ¿no? Se terminó, Se terminó. Juan querido, se terminó porque la regla, o sea, el código a nosotros nos marca, fíjate vos, el 645 es un artículo cabecera que tenemos que tener en cuenta todos los que ejercemos la función notarial, nos habla de los actos que requieren el consentimiento de ambos progenitores. Es necesario, o sea, las niñas y adolescentes que tienen doble vínculo filial, tienen que tener la conformidad de ambos progenitores para viajar del país, contraer matrimonio, ingresar a comunidades religiosas, bueno, toda una enumeración de incisos. Pero el mismo artículo, en la última parte, lo que nosotros antes estudiamos como infine, dice, cuando el acto involucra a los hijos adolescentes, es necesario su consentimiento expreso. Eso. O sea que, ¿qué quiere decir esto? Excelente, Juan, la intervención. Luego que el niño o niña se transforma en adolescente, se terminó la regla de la interpretación de la capacidad progresiva. Hay que hacerlo suscribir el documento. Y si es anterior a esa edad, hay que interrogar para ver si la capacidad progresiva, de alguna manera, genera la necesidad de que la comprensión del acto que se está realizando a nivel notarial cuente con el visto bueno, por llamar de alguna manera, de la voluntad de la niña y niño adolescente y eventualmente pueda tener su suscripción en el documento con un signo, con un símbolo, con lo que fuese, con su firma, reitero, aunque diga Pipo me ama, si es su manera de expresarse, lo puedo hacer tranquilamente, y además de eso, poder expresarse en el documento, si así no firmara, como dice Miraji, decir que el notario tiene presente a la niña, niño o adolescente frente a sí y le explica, asiente, comprende y deja constancia de la situación. Exactamente. Quiere decir que hay una comparecencia, hay una expresión de voluntad, hay una dación de fe por parte del notario, pero no hay Totalmente. la necesidad de recabar la firma No, del menor si no lo puede realizar, digamos. Lo si no lo puede hacer, importante es que no se puede. se pueda expresar, ¿no? Sí, sí, se puede expresar. Ahí tenés las opiniones doctrinarias. Yo creo que cuando el código dice es necesario su consentimiento expreso, tiene que comparecer, porque la expresión de la escritura es fundamental. Otros que Exactamente. piensan, son más livianos y dicen, bueno, pero la comparecencia acredita digamos, asentimiento o consentimiento expreso, porque el notario dice que compareció y no hace falta que la firme. Quizás yo sea un poco más riguroso en ese tema, porque, fíjate vos, esto me lo hizo ver a mí muy bien. Nosotros en Ateneo tenemos un grupo de compañeros a los que respetamos mucho y queremos mucho y todos aprendemos constantemente los unos de los otros. A mí me lo hizo ver Marcelo Urbaneja. Cuando a mí me tocó comentar el código de Rivera Medina, el primer código salió comentado en la parte notarial y en la parte de instrumento público, yo tuve muy poco tiempo para hacerlo, pero en algunas cosas tenía dudas y en otras no. En las que no tenía dudas era en la firma de los instrumentos. Cuando vos lees lo que dice la doctrina, sobre todo, yo tengo claramente mi corazón puesto en Yambías, siempre va a ser el civilista más importante para mí de parte general. Yambías dice las firmas, el trazo reiterado en el tiempo, el trazo manuscrito similar con el tiempo. Marcelo comenta el Código Civil y Comercial de López Mesa en la parte notarial. Para mí es de lo mejor que haya escrito en estas épocas. Ese código es muy, muy bueno, tiene comentarios muy buenos. Y en esa parte de la firma, él dice, yo no sé si la exigencia del trazo repetido y reiterado del tiempo es tan importante, porque no está exigido por el código. Entonces, podría ser que inclusive vos firmes hoy Juan Sarquís Rocabert, todo tu apellido, mañana firmes Juan Sarquís, y que sea atribuida a la firma sin tener que ver que el cotejo de la firma sea similar, repetido y retirado en el tiempo. Además, porque la firma va cambiando, mi firma dueño es la misma que cuando empecé a ejercer hace ya casi 20 años. O sea que definitivamente, no, 20 años, qué viejo estoy, bien. Definitivamente, ese comentario de Marcelo a mí me hizo ver eso, y es verdad. Entonces, si tenemos esa posibilidad, inclusive de que mañana yo cambie la firme con un símbolo o con un signo, yo no le tengo que requerir a la niña, niño que viene en el documento notarial que firmen como es su nombre, que la firma sea igual a la que tiene en el documento, porque claramente se expresan de la manera que dice Miraji. O sea que la regla sería la comparecencia del adolescente siempre, que tiene 13 años luego, recordando que los cómputos de nuestro código se cuentan de medianoche a medianoche, o sea que no es
el día que el adolescente cumple 13 años, sino las 0 horas del día siguiente. Ojo con esto porque a lo mejor esperan ese día para firmar el día del cumpleaños un acto que puede estar permitido para el adolescente y bueno, no, son las 0 horas del otro día. Recordar cómo se cuentan los cómputos de nuestros derechos, por favor. Pero más allá de esa situación, tener en cuenta que ahí la última parte del 645 dice tienen que manifestar su consentimiento de manera expresa, y ahí pueden pensar que la expresión solamente sea con la escritura, criterio que yo creo, o que muchas veces esa comparecencia, esa expresión puede estar de alguna manera comprendida dentro de la comparecencia, aunque no firme el documento. Luego, para las niñas, niños, adolescentes, para las niñas y niños, hasta los 13 años, sí la regla de capacidad progresiva es fundamental. En los adolescentes, la regla de capacidad progresiva se sigue aplicando, pero ya a los criterios establecidos en la propia norma. O sea, más relacionado con la norma. El artículo 26, 27, 28 nos hablan de los menores emancipados, nos hablan de una calificación especial, de los menores con título habilitante, que son reglas que nos acercan más a la objetividad para poder establecer la capacidad progresiva, ¿no es cierto? Pero más allá de esa situación, tener en cuenta que es importante que las niñas, niños y adolescentes suscriban los documentos, porque es la manera que ellos tienen de expresar su voluntad con el acto. Ese es el derecho actual. Yo no digo que está bien o está mal, digo que tenemos que ejercer de acuerdo a lo que dice el derecho. Eso como primera medida, querido Juan. Y fíjate vos que la regla de la responsabilidad parental nos diferencia claramente los principios, artículo 639, y lo que se llama figuras legales que derivan de la responsabilidad parental, que ya establece la propia ley. O sea, esto sí está más cercano a una interpretación literal o mucho más rígida, ¿no es cierto? Porque son figuras legales. La ley, si la ley es clara, no tiene mucho lugar de interpretación. La titularidad y el ejercicio de responsabilidad parental, el cuidado personal con todo lo que comprende y la guarda otorgada, esto dentro del concepto de protección integral, que está otorgada de acuerdo a lo que dice el Código Civil y Comercial de la Nación, con los requisitos establecidos y con sus excepciones. Eso es lo primero que nosotros tenemos como para diferenciar dentro de la responsabilidad parental. Primero, una relación directa con el derecho de la minoridad, niña, niño, adolescente, ni que hablar. Este capítulo del Código se debe de estudiar conjuntamente, de la mano, con el derecho de las niñas, niños y adolescentes, tan importante de desarrollo en nuestros días. Pero además de eso, nos diferencia lo que son los principios, claramente establecidos, sujetos a la interpretación, todo lo que vimos hasta recién, y por consiguiente, por otro lado, las reglas legales, que son reglas un poco más rígidas dentro del propio capítulo, que vamos a tener al momento de ejercer para tener cierta certeza de seguridad jurídica en los actos relevantes para la niña, niño y adolescente. Dentro de los artículos que yo he tratado de marcar, o de cierta manera de conversar con ustedes para poder entre todos tener algún tipo de criterio dentro de este sentido de cómo debería ser la actuación notarial al respecto, tenemos un artículo que es muy, muy importante, que es lo que se llama la delegación de ejercicio. La delegación de ejercicio. Esto es muy interesante, Sí, Sebastián, porque se sí, presenta muchas veces el sí, inconveniente, ¿no? En vez de hacer delegaciones de ejercicio de la responsabilidad parental, en otorgamientos de apoderamientos. sí, claro, sí, por supuesto, totalmente de acuerdo. Ahí hay una relación directa. O sea que, bueno, uno en materia de apoderamiento, o hoy la unidad civista del otorgamiento de un acto representativo, bueno, claramente tiene en cuenta, está sujeto a unas ciertas reglas rígidas, que la verdad es que el derecho no las defiende más. Y reitero, hoy está normativizado esto. O sea, es muy difícil desconocer este derecho. Como vos decías, yo te escuché muy atentamente recién. Vos decías, Seba, lo principal acá es apartarse de los miedos, los temores de la firma de las niñas, niños, adolescentes. Y sí, lógicamente, porque el código anterior era un código de reglas rígidas. ¿Qué nos decía el código anterior? Para los que algunos peinan canas y otros ya no tenemos más pelo. ¿Qué nos decía? Son incapaces absolutos. Las personas por nacer, los menores impúberes, son incapaces absolutos. Significa que no tienen capacidad. Porque en el régimen anterior, la capacidad determinaba la personalidad. De ahí los resabios del derecho romano, Petit, eh, eh, la pieza Eli, que nos decían, bueno, si la persona nacía con alguna incapacidad
comprobable a simple vista, algunos hasta los tiraban de la roca, de lo alto de la roca Tarpeya, porque no servían para el ejército. De ahí las definiciones que nosotros captábamos, Juan, del derecho anterior, y que las asimilábamos naturalmente y que ya dejaron de serlo. Yo te digo, ¿cómo definíamos nosotros la persona física? ¿Mm? Todo ente susceptible de adquirir derecho contra obligaciones, y después decía, con signos característicos de humanidad, sin distinción de cualidades o accidentes. Cuando vos ves los antecedentes de esas modificaciones, de esas expresiones en la ley, en los códigos centenarios argentinos a los que siempre hay que recurrir en busca de respuesta, porque siguen siendo para muchas cosas derechos vivos, para comprender, por ejemplo, este cambio, te encontrás en orden con Segovia, Machado, Llerena y Colmo, por ejemplo, pasando por Salvat, y vos vas a ver que esa definición dice, había que separar a las personas de los monstruos que creían en el derecho romano que podían surgir. Bueno, ese derecho cambió para siempre. Hoy el solo hecho de persona determina la capacidad. Y la incapacidad solamente está relegado para ciertos casos puntuales y específicos numerados o no numerados en la ley a partir de la interpretación que uno hace de los artículos del código o por sentencia judicial. Y la sentencia judicial, ante el caso, por llamarlo de una manera sencilla, más grave que podemos ya tener en cuenta, el juez tiene que expresarse de acuerdo a qué actos requieren o no el apoyo. O sea, yo puedo estar frente a un caso extremo donde el juez me diga que necesita un apoyo, o sea, que alguien colabore con su autonomía de voluntad. El apoyo no sustituye la voluntad, lo que hace es la acompaña, solamente para hacer ciertos actos jurídicos. O sea, yo tengo una persona que tiene una incapacidad, una capacidad diferente a la mía, pero la sentencia no dice que necesito un apoyo para realizar un acto notarial. No necesito el apoyo. Esto es así de sencillo. O sea, y en esto nosotros no podemos seguir discutiendo, pensando el alcance, esgrimiendo la ciudad jurídica de la norma. Realmente, si nosotros imponemos la ciudad jurídica que nosotros creemos que la ley nos da y no cumplimos con esto, estamos incumpliendo con el derecho, pero no tengo ninguna duda de esto. O sea que eso es una especie de nuevo notariado que hay que empezar de a poco a asimilar. Y yo comprendo el miedo que nos da. No crean que yo no tengo miedo. Todos tenemos miedo. Pero no podemos tener miedo sobre el derecho que está normativizado y que además cuenta con el 100% de apoyatura jurisprudencial. Doctrinaria ni hablar. Vimos lo que dice, si yo hago caso a lo que dice el gran Mirraji, debería tener en mi escribanía lápices, tintas, papeles, crayones para que los niños se expresen, aunque sea con un dibujo. ¿Mm? O sea, esto es muy importante y lo tenemos que empezar a asimilar de esta manera. Fíjese, dentro de lo que nos puede llegar de alguna manera a generar algún tipo de inquietud notarial. La delegación del progenitor afín, delegación del progenitor afín 674. El progenitor a cargo del hijo puede delegar a su cónyuge o conviviente el ejercicio de responsabilidad parental cuando no estuviera en condiciones de cumplir la función en forma plena por razones de viaje, enfermedad o incapacidad transitoria, y siempre que exista imposibilidad para su desempeño por parte del otro progenitor o no fuera conveniente que este último asuma su ejercicio. Esta delegación requiere homologación judicial, excepto que el otro progenitor exprese su acuerdo y modo fehaciente. Fíjense que acá nos dice que esta delegación que uno hace de la responsabilidad parental en el progenitor afín requiere homologación judicial, salvo que el otro progenitor, en los casos de doble vínculo filial, exprese su acuerdo de modo fehaciente. O sea que si el progenitor restante de doble vínculo filial expresa su consentimiento, no hace falta la homologación judicial. Claramente este es un acuerdo que el notario puede hacer de alguna manera generando algún tipo de convenio notarial para poder ejercer esta delegación. Porque el 643, que es el principio general, dice, en el interés del hijo y por razones suficientemente justificadas, los progenitores pueden convenir que el ejercicio de la responsabilidad parental sea otorgado a un pariente sin perjuicio de lo establecido en este acuerdo del 674. O sea que cuando yo tengo la conformidad del otro progenitor en doble vínculo filial para hacer una delegación en el progenitor afín, que con el concepto del artículo 7 del reglamento 415 de la protección integral, claramente puede ser considerado por el niño, niña, adolescente un familiar, claramente lo puede ser, no hace falta la homologación judicial, y eso se puede hacer en sede notarial, por instrumento público, privado con firma certificada. Siempre uno le va a decir que lo haga por instrumento público tiene mayor fortaleza, ¿no es cierto?, de pruebas, de efecto de la prueba y demás, pero se puede hacer de esta manera. O sea, no hay que tener miedo a hacer este convenio, porque claramente eso es
A mí no me gusta hablar de incumbencias, porque las incumbencias son producto muchas veces del ejercicio político, de la profesión notarial, que para eso están los colegios, para defender las incumbencias. Nosotros, los profesores, debemos advertir cuáles son los caminos que el notario y la notaria tienen para poder ejercer sin temor. Bueno, uno de esos caminos para ejercer sin temor es la posibilidad de hacer este acuerdo, ¿no es cierto?, de delegación, con los plazos establecidos en la ley, rigurosamente establecidos, estableciendo la conformidad, la explicación que se le hizo al otro progenitor y que no tuvo ningún tipo de objeción ni de ningún tipo de situación. Lógicamente, dentro de un derecho de principios, donde se ha volcado tanto en favor de las niñas, niños y adolescentes, hay una especie, si me permitís, Juan, de desequilibrio en la contraprestación de deberes y derechos. En esto yo voy a advertir lo que dice la ley y voy a advertir una opinión personal, si se me permite, con total humildad. El código anterior establecía algo que era muy importante, que era la paridad de los derechos y deberes de la familia. O sea, en el artículo 266 del código anterior, modificado por la ley precisamente de patria potestad del año 84, se establecía que los hijos deben cariño, cuidado, respeto a sus padres, deben cuidarlos en la ancianidad, asistirlos, igual trato tienen los demás progenitores, los demás ascendientes, decía. O sea, como que ese derecho de cuidado, de respeto y demás, lo teníamos con nuestros padres y con nuestros demás ascendientes, abuelos, bisabuelos, tienen la suerte de tenerlo, etcétera, etcétera. Ese concepto se ha habido de alguna manera menoscabado, ¿m?, por el Código Nuevo, porque el Código Nuevo genera una enumeración de los deberes de los progenitores en el 646 que son demasiado extensas, producto de esta modificación. No lo digo como crítica, lo digo para tenerlo en cuenta, que uno sabe y que tiene que tener en cuenta al momento de ejercer la función notarial cuáles son los deberes que tienen los progenitores, y los deberes de los niños o de los hijos son muy inferiores. Fíjese que mientras que en el 646 los deberes de los progenitores son cuidar, considerar, respetar, prestar orientación, respetar el derecho del hijo, etcétera, etcétera, el 671 dice, son deberes de los hijos con referencia a sus progenitores. Primero, respetar a sus progenitores, lógicamente, el derecho mínimo que se le puede pedir. Cumplir con las decisiones de los progenitores, ahí le faltó una coma, creo yo, al código, que no sean contrarias a su interés superior. O sea que ahí nosotros ya incorporamos la posibilidad de que las niñas, niños y adolescentes, de alguna manera, puedan contradecir las decisiones de los progenitores porque simplemente a nivel subjetivo las consideren contrarias a su interés superior. Para eso está el abogado del niño, con todo el desarrollo que tiene, etcétera, etcétera, para representar los derechos del niño, y prestar a los progenitores colaboración propia de su edad y desarrollo y cuidar de ellos u otros ascendientes en todas las circunstancias de la vida en que su ayuda sea necesaria. Sí, claro, bueno, pero estamos supeditando esto a la subjetividad propia de las niñas y adolescentes. O sea, evidentemente, este enorme cambio que tiene en materia de responsabilidad parental, el nuevo código normativizado, que ya venía, reitero, con la doctrina de jurisprudencia de tantísimos años, deja a las claras una especie de desequilibrio entre los deberes que tienen unos y los deberes que tienen otros. Reitero, no es una crítica que yo hago, simplemente que llamo la atención. ¿Por qué lo digo en este ámbito notarial? Porque aunque las cuestiones de las niñas y adolescentes en responsabilidad parental nos parezcan a nosotros, hasta en cierto punto, lo digo con todo respeto, esto, irracionales, pues bien, es el código mismo que genera esta diferenciación en torno a las exigencias que se le hace a una parte y las exigencias que se le hace a la otra. Entonces no hay que tener miedo al momento de ejercer esto y hay que pensar que claramente la normativa actual genera un impulso a la autonomía mucho mayor que a la autonomía propia de los progenitores, y por esa razón es que muchas veces este desequilibrio debe patentarse en un documento porque no se está violentando ningún tipo de derecho, sino que en todo caso se está haciendo alusión y se está haciendo caso a lo que el código diga. Esto genera en nosotros, Juan, como decir, Seba, quiero algún ejemplo de lo que nosotros en algún momento podemos considerar irracional desde el punto de vista del derecho, tal como lo veníamos venciendo. Bueno, cuando uno es mayor de edad, es mayor de edad. Yo digo, soy mayor de edad, asumo los deberes, asumo los derechos, me hago responsable de mis actos, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso es muy emotivo. Pero el código actual, positivo vigente, nos dice, uno, el deber de cuidado, protección integral, los progenitores en fin, los deberes están mientras dura el estado de niña a niño hasta los 13 y con el código gregoriano de los 13 a los 18 de adolescente.
Pero después de los 18 y hasta los 21, continúa el deber alimentario. Continúa. Vos decís, pero ¿cómo? Si es mayor de edad, ¿no se puede autoabastecer a sí mismo? No, el código flexibiliza y dice, es mayor de edad para todos los actos, pero los progenitores siguen teniendo el deber alimentario. Lógicamente, de acuerdo a lo que antes se llamaba fortuna de los progenitores, no me refiero a lo cuantioso, sino a lo que uno puede solventar, y hoy se llama capacidad contributiva. O sea, de acuerdo a la capacidad contributiva que tenga la familia, podrá ayudar en la medida de sus posibilidades. Pero además de esa situación, se genera algo que es muy importante, que tiene que ver con la extensión de los deberes de los progenitores cuando el adolescente ya devenido en mayor de edad cumple los 21 años, se extingue el deber de alimento, pero demuestra que está realizando un trabajo, un oficio que no le permite generar ingresos propios y que por esa razón necesita ser solventado. El código dice, puede serlo hasta los 25 años y lógicamente tiene que probar fundadamente que está en esa situación. O sea, si yo tengo un hijo que está estudiando ingeniería, medicina, que no puede, por las horas de curso y demás, autoabastecerse de sí mismo, aunque quiera, debo de extender ese deber alimentario. Esta es una prueba de las tantas que hay en este capítulo, Juan, para poder no comprender el derecho como el de responsabilidad parental como algo irrisorio. Es irrisorio, es lo que la ley quiso en este momento. Y la ley, al proyectar todos estos deberes frente a los progenitores y muy pocos deberes a los niños, niñas, adolescentes, a los hijos, genera esta posibilidad de muchas veces comprender que hay cosas que, aunque nos parezcan irrisorias, están sustentadas en la propia norma, están sustentadas en la propia ley, solamente porque el código lo establece de esa manera y hacia allí va el derecho. Hacia allí va el derecho. Reitero, no estamos haciendo un juicio, no estamos diciendo está bien o está mal, me gusta, no me gusta. Nosotros tenemos que ejercer el derecho como está. Entonces dicen, Sebastián, esto no es un código tiene errores. Todos sabemos que tiene defectos el código, un código que pasó por 150 manos, pero claramente tiene defectos. Pero es el código que tenemos. Tres posibilidades frente a esto, querido Juan. O propugnamos que vuelva el código de Vélez, promovemos la derogación de la norma o dejamos de ejercer la profesión. No hay posibilidad alguna de seguir quejándonos, diciendo que el código tiene inconsistencia, ya todos lo sabemos. Pero esta es la ley, esta es la orientación de la jurisprudencia, esto es el derecho actual. Ni bueno ni malo, diferente al anterior. Y por esa razón tenemos que incorporarlo de esta manera para ir viendo cómo son o cómo operan en sede notarial los institutos que tan bien le hacen al derecho desde la perspectiva de los principios. Sí, Digamos, en este caso, Sebastián, los menores, ¿no es cierto? Eh, Tuvieron mayores beneficios, digamos, vamos a hablar en caso particular sí, de este código, ¿no? Esta sí, norma contempla más presupuestos en favor de estos menores, ¿no? sí, por supuesto, pero De bueno, ahí todo el cambio de paradigma tan grande como vos hablabas hoy al sí, inicio, que en este caso, teniendo los pros y contras que tiene este código, en este caso, el escuchar al menor, en tener en cuenta su voluntad en todo tipo de actos, es beneficioso en este caso. sí, sí, por supuesto, es sumamente beneficioso y además de ser sumamente beneficioso, uno no tiene, por llamarlo de una manera sencilla, Juan querido, no tiene que quejarse de esto, porque en definitiva los derechos van cambiando con los siglos y con la capacidad de evolución de la sociedad. Algún crítico de la escuela crítica dirá la involución. Bueno, cada uno piensa lo que quiera, pero a uno le puede parecer que este derecho de los menores y esta clara orientación de la responsabilidad parental a ejercitar sobre las niñas y adolescentes es un mayor derecho y a restringir lo que nosotros entendemos como patria potestad en los progenitores puede ser excesiva y desmesurada. Y bueno, la respuesta es, también era excesivo para el lado de los padres y no para el lado de los menores el derecho vigente hasta el Código de Vélez. O sea que un menor tenga suplantada la voluntad por el solo hecho de ser menor, que un código diga que son incapaces absolutos los menores impúberes. Bueno, es un derecho propio de lo decimonónico, que no criticamos, lógicamente, que no decimos nada, que muchos de nosotros hemos ejercido con ese derecho y nos hemos formado con ese derecho, pero en realidad, digamos, si uno pensara esto en cuestión de sobrepasar los límites y alguien puede decir,
mirá Sebastián, los derechos de las niñas y adolescentes de hoy está exacerbado, por llamarlo de alguna manera, y bueno, también lo estaba para el otro lado en el derecho anterior, o sea que en definitiva lo que tenemos que ver es de qué manera cumplimos con el derecho sin generar inseguridad jurídica y por supuesto promoviendo la justicia del documento notarial, que no es nada más ni nada menos que la justicia extra justicia como institución, es una justicia promovida por las partes y asentida por la seguridad jurídica notarial, o sea que no es poca cosa. Bien, una de las cosas que quería, porque ya pasó una hora, parece que no, es una locura, pero más allá de esto yo quería hacer alguna alusión a ciertos artículos que también pueden ser importantes al momento de tener en cuenta de suscribir un contrato, realizar un contrato, certificar una firma notarial. Claramente 681, 682 y 683 son muy importantes relacionados con la ley 2744 del derecho laboral, de la ley de contrato de trabajo, con todas sus modificaciones, y también con lo que dice el Código Civil y Comercial en materia de niña y adolescente a partir del artículo 26, claramente el 26, que es el tronco del derecho actual. Fíjense que el 6 dice contratos por servicios del hijo menor de 16 años. El hijo menor de 16 años. Dice, el hijo menor de 16 años no puede ejercer oficio, profesión o industria, ni obligar a su persona de otra manera, sin autorización de sus progenitores. En todo caso, debe cumplirse con las disposiciones de este código y leyes especiales. Este artículo, que es tan claro y es muy importante, desde mi humilde perspectiva, tiene una relación directa, querido Juan, con el artículo 30. ¿Qué nos dice a nosotros el artículo 30? Persona menor de edad con título profesional habilitante. Persona menor de edad con título profesional habilitante. La persona menor de edad que ha obtenido título habilitante para el ejercicio de una profesión puede ejercerla por cuenta propia sin necesidad de previa autorización. Tiene la administración y disposición de los bienes que adquiere con el producto de su profesión y puede estar en juicio civil o penal por cuestiones vinculadas con ella. Cuando el 681 a nosotros nos marca esto del hijo menor de 16 años no puede ejercer sin autorización de los progenitores, profesión, la palabra profesión, se está refiriendo a todo aquello que de alguna manera escape a lo que nosotros podemos llegar a comprender como una profesión que genere ciertos recursos en materia de actos jurídicos. ¿Qué es lo que notarialmente va a importar de este tema? Lo que va a importar es que el menor de edad con título habilitante que quiera adquirir una propiedad o que quiera disponer de una propiedad producto de su título habilitante, tenga en cuenta la correlación del título con la propiedad que va comprando. O sea, no, el título habilitante notarial, esto no lo digo yo, lo enseñaba, hay un ensayo muy bueno, muy antiguo ya, pero que sigue estando desde mi perspectiva vigente, que es el de Gattari, cuando hablaba de menores títulos habilitantes, el libro 5 o 6 de la colección de práctica notarial, estamos hablando de un libro de primeros años de la década del 90, el siglo pasado, hace 30 años, el título habilitante tiene que ser un título que se condiga con lo que el menor está haciendo. O sea, si viene una persona a decirme, yo tengo título habilitante, soy menor de edad, puedo claramente, por artículo 30, disponer de eso y no necesito autorización de mis progenitores porque el 681 lo dice, y el 30 me avala, yo tendría que ver que el título habilitante que esgrime se condiga con lo que está haciendo. O sea, viene una persona a comprar un lote de terreno que está, por llamarlo de una manera, fuera de la ciudad, que tiene un precio módico, y esa persona me demuestra que con la profesión que tiene el título habilitante puede haber ahorrado su dinero, claramente se puede hacer, y está fuera del 681 eso. O sea, puede no tener la autorización de los profesores, porque claro, lo introdujo dentro del artículo 30. Ahora viene una niña ni adolescente con título habilitante que esgrime, y ese título que de alguna manera esgrime nos genera a nosotros la compraventa de una propiedad en tantos dólares que era imposible que lo genere. Bueno, nosotros estar alerta ahí porque evidentemente ese título invocado puede estar relacionado con lavado de dinero y lógicamente con ese SAP, que yo decía que ya no es más un síndrome desde lo psicológico, pero puede generar un vicio del acto jurídico si el menor está conminado a hacer un acto a través de sus progenitores. O sea que la regla general 681 es que siempre necesitan, para ejercer arte, oficio, profesión, las niñas y adolescentes, la autorización de los progenitores, con excepción de lo establecido en el artículo 30, título habilitante,
pero analizando la razonabilidad del título que se inscribe como habilitante y el monto de la operación, la inversión que se va a realizar, etcétera, etcétera. Porque claro, el código podría haber dicho cuál es el título habilitante. Si el código lo dice, yo no tengo que pensar que el título habilitante es solamente universitario, porque no va a haber posibilidad alguna de que nadie tenga un título universitario si se adquiere la mayoría de los 18 años y uno accede a la universidad después del colegio secundario, salvo que estemos en presencia de un menor niña o niño que sea superdotado y que tenga un régimen especial de educación y que termine quinto año a los 12 años y abogacía a los 15, salvo un caso hipotético así, no hay posibilidad de meter el tema título habilitante. Entonces, muchas veces el título habilitante, también combatido por la doctrina, elevado por analogía a los deportistas, a las niñas universitarias que trabajan en las novelas y a lo mejor novelas muy vistas que tienen un contrato cuantioso en dinero, bueno, eso se puede comprender dentro de tal, pero sí tener en cuenta que ese título habilitante tiene que ser correspondido con lo que va a adquirir el menor. Para eso siempre es recomendable tener un balance contable certificado que diga, mire, la niña o niño tiene este dinero en caja, los representantes legales así lo establecen, pueden firmar, es un título habilitante y bueno, lo puede hacer sin ningún tipo de problema. O sea que el C81 es la regla. La excepción en la profesión es el título habilitante, pero con toda esta investigación notarial, Juan querido, que hay que realizar para saber si efectivamente se condice el título habilitante con la adquisición o el acto dispositivo que la niña niño adolescente está realizando. Eso nosotros que tenemos otra edad, Juan, lo podemos graficar claramente. Las generaciones nuevas quizás no lo van a entender. Cuando yo era chico, yo siempre fui muy lector, pero me gustaba mucho leer una revista en blanco y negro que se llamaba Patoruzú, y esa revista que venía, vos ibas leyendo la secuencia de la historieta, y cada 2 páginas decía, sea detective, sea pintor, sea cerrajero profesional, títulos habilitantes en todo el país. Vos hacías un curso por correo y te mandaban el título habilitante. Lo podías hacer a cualquier edad. Bueno, pues si yo voy a hacer un curso de pintor profesional y ese curso me dice que yo me recibí en los 15 años de pintor profesional y después voy a comprar una propiedad de $200.000, bueno, tendré que escribir que soy similar a Picasso y así estoy cotizado en el mercado. Si no, no se puede hacer esa operación porque hay que pensar que hay otra cosa detrás. Ese es el Eso. concepto. Lo mismo pasa con los adolescentes, ¿no? Con Sí, el tema de las redes sociales. Hoy en claro. día, ¿no? Y sí, ¿Sí? el Uno youtuber. puede tener ingresos a través de redes sociales con lo que generan los adolescentes, y capaz que uno, por la propiedad, ¿no es cierto?, no tiene la dimensión del ingreso que pueden tener. Por ¿Sí? supuesto. Entonces, en ese caso, y muchas veces están fuera del sistema, ¿no? Fuera del Sí, sistema totalmente. de AFIP, de declaraciones juradas, ni nada, pero bueno, lo conocemos, los chicos lo siguen por redes sociales, por Sí, cantidad de seguidores, tienen ingresos, ¿no es cierto?, por productos, por venta de promociones, ¿sí? sí, sí. Esto también, la red social, hoy en día también es un ingreso para este tipo de Sí, sí. menores que pueden después ir a querer adquirir algo en la escribanía, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Por eso mismo es de excelente práctica cuando una niña, niño adolescente está haciendo una adquisición con título habilitante, si yo lo llevo a ese lado, no sé, interpreto ampliamente el título habilitante y no como muchos autores lo restringen al título emitido por una institución pública o privada reconocida del país, eh, lo único que va a solventar la escritura pública y eximir al notario de responsabilidad penal por lavado de activos y responsabilidad civil por la no prevención del daño 1708-1710 y la reparación 1716 del Código, va a ser el certificado contable. Que diga, sí, esta persona que tiene título de habitante tiene acreditado este dinero en el banco, acá tiene un balance certificado por el Consejo Federal de Ciencias Económicas que usted puede agregar a la escritura. Ahí no hay ningún inconveniente. Ahí objetivizamos, Juan querido, notarialmente cumplimos la seguridad jurídica preventiva en esto de la abstracción de un derecho de principios que muchas veces parece alejado, aunque no lo sea desde mi perspectiva, de la ley, de la fuerza de la ley. Bien, 682, contrato por servicio del hijo mayor de 16 años, vimos el menor, ahora vamos a ver el mayor. Los progenitores no pueden hacer contrato por servicio a prestar por su hijo adolescente o para que aprenda algún oficio, fíjate qué importante, Juan, sin su consentimiento y de conformidad con los requisitos previstos en las leyes especiales. O sea, es como que el contrato por servicios
tiene una regulación diferente en protección a esto que vos muy bien decías de este derecho mayor que tienen nuestros hijos, la promoción de las niñas y adolescentes, con referencia a lo que decía el adolescente. Nosotros antes decíamos 645 infine, el adolescente tiene que prestar su consentimiento expreso para cualquier acto que lo involucre. Sin embargo, en materia de contratos por servicios, ese consentimiento se tiene que hacer a partir, como dice acá el código, el contrato mayor de 16 años. O sea, fíjate cómo respeta el código a la diferencia que hace a los mayores de 16 y menores de 16. O sea, en el primero, autorización de los progenitores, salvo esa interpretación del artículo 30, y el segundo, su consentimiento, o sea, no alcanza, se tiene que prestar su consentimiento. Y después tenemos el 683, presunción de autorización para hijo mayor de 16. Se presume que el hijo mayor de 16 años que ejerce algún empleo, profesión o industria está autorizado por sus progenitores para todos los actos y contratos concernientes al empleo, profesión o industria. O sea, la ley claramente, si el artículo 16 dice que dio el consentimiento, hay una presunción que está autorizado, en todo caso debe cumplirse con las disposiciones del Código de Leyes Especiales. Esto es muy importante también tenerlo en cuenta, porque en sede notarial pueden venir muchísimos contratos celebrados por niñas y niños adolescentes que a lo mejor uno lo ve y no está comprometido con estos artículos del código, y uno dice, no puedo, no tienen 18 años, no pueden certificar la firma, no puedo firmar. Bueno, muchísimo cuidado también con esto, porque claramente esto genera un daño al propio derecho. Fíjate vos que inclusive, Juan, el código, luego en el 684, de alguna manera nos da normativamente una seguridad que nosotros antes, desde el derecho de los contratos, no teníamos más que en la doctrina. Nosotros antes decíamos, la capacidad, dentro de los contratos, las reglas que rigen la capacidad para contratar. Y yo decía, bueno, las niñas y adolescentes, al estar alejados, los menores impugnan la contratación, no pueden realizar ningún contrato. Y nos planteamos en doctrina qué pasaba con aquellos contratos que de alguna manera nos podían generar algún daño. El derecho anterior era un derecho que protegía el daño en la responsabilidad civil, y hoy nos vamos a la prevención, por eso la función notaria es tan importante. Le podía generar algún problema al menor habiéndolo firmado, suscrito. Entonces, ¿qué pasa cuando el menor suscribe un boleto hace un contrato, se sube a un colectivo y celebra un contrato de transporte, porque en definitiva está sacando un boleto hoy con la sube y el colectivo tiene un accidente y genera un daño? Bueno, ¿qué hacemos con ese contrato, en cierta manera, que se hizo para ser trasladado? ¿Qué hacemos con el caso de las niñas, niños y adolescentes que adquieren una entrada para el teatro, para el cine, no estando habilitados para ellos por el tipo de función que se va a realizar? Algún recital que vayan y que se genere un daño en el recital, ¿quién responde? Bueno, todas preguntas que la doctrina se hacía. Hoy eso está totalmente previsto en el 684, contratos de escasa cuantía. Los contratos de escasa cuantía de la vida cotidiana celebrada por el hijo se presumen realizados con la conformidad de los progenitores. O sea que hoy nadie va a dudar en que esos contratos que antes estaban en una especie de nebulosa, un poco sujeta a la interpretación jurisprudencial, de alguna manera pueden ser realizados tranquilamente por las niñas y adolescentes, y se va a comprender esto dentro de esta protección integral que tenían los progenitores, o que tienen los progenitores, o que tenemos los progenitores con nuestros hijos al momento de tener que darles la amplitud de derechos que el Código reconoce y respalda. Estos, de cierta manera, son algunos lineamientos que nosotros tenemos que generar, o tenemos que empezar a ver o a comprender, para ver definitivamente que, de cierta manera, las reglas han modificado, han cambiado estructuras. Reitero, no hay que ver esto como el ocaso de un derecho, como una exacerbación de derechos. Simplemente hay que verlo como el derecho que es, hay que ejercerlo como lo que es, sin miedo, sin temor, sin vergüenza. Fíjate, Juan, qué importante en esto, fuera de todo tipo de argumentación que pueda considerarse como propia de alguien que está promoviendo una incumbencia notarial, nada más alejado de mí. Yo creo que los notarios bien ganados tenemos el prestigio y la incumbencia que tenemos, y no hay que interpretar mucho más lejos para ver a nivel social qué es lo que el notariado implica y significa para toda la sociedad. Pero fíjate vos cómo este código, muchas veces denostado, criticado, reitero, con todas las cosas que tiene que tener el código, y que de alguna manera
tiene que modificarse o ser modificado en pos de una consolidación más clara de los derechos que muchas veces están en contradicción por la propia aplicación de la norma tal cual está escrita, tal cual está descubierta. Fíjate vos, Juan, cómo el sistema de responsabilidad civil, que responde a una evolución, nos pone en la puerta de la necesaria interpretación notarial del derecho para todos los actos. O sea, cuando uno estudia la historia de la responsabilidad civil, con todos los bemoles, con esas tesis doctorales tan importantes que han marcado un antes y un después en el derecho argentino, claramente la de Tilo Alterini, Fundamento de Responsabilidad Civil, y otras tantas que ahora en este momento no recuerdo porque he tenido muy presente siempre, que nos marcan cómo ha sido la evolución de la responsabilidad civil. Bueno, primero la responsabilidad civil basada en la culpa, luego en el riesgo vicio de la cosa. Vos te acordás, Juan, en nuestra época de facultad, lo importante que era el 1103, el riesgo vicio de la cosa animada, inanimada, cómo se fue modificando la estructura. Luego el derecho de daños, imperó esta doctrina en la década del 90 y principios del presente siglo de una manera totalmente fuerte, ¿no es cierto? Una manera contundente. Y ahora normativiza el Código Civil la regla de la prevención. Dice el 1708, son presupuestos de responsabilidad civil. Primero prevenir el daño y luego reparar, pero primero prevenir. Bueno, la actividad preventiva es propia de la función notarial. Una propiedad, una función alejada del conflicto, alejada del litigio, alejada de la controversia, propia de la función notarial. En ese esquema es que hay que introducir la responsabilidad parental. Cuando un notario no haga caso a lo que dice el capítulo de responsabilidad parental, la parte de responsabilidad parental del código, cuando no haga comparecer a una niña, niño adolescente, cuando no interrogue, como dice el gran Mauricio Mirraji, como debe interpretar a la niña y adolescente, teniendo en cuenta que se expresan de cualquier forma, verbal, por dibujos, por gestos, etcétera, etcétera. Pues bien, ese notario no va a haber cumplido con la regla de la prevención y puede ser responsable por su ejercicio. En muchos casos, los menores tienen que estar, menores de edad, tienen que estar presentes, desde mi perspectiva, en todos los casos. Entonces, decir, Seba, pero está bien, pero ¿a vos te parece llevarlo a la rigurosidad de una niña o un niño que va a viajar con una compañía de viajes a Disney a los 15 años y viene el progenitor unos meses antes del viaje y dice, yo voy a autorizar para que viaje con esta compañía a hacer el curso? Y bueno, la presencia, hacer el curso no me da lo que es la actividad académica, me ha desquiciado el cerebro. A viajar, a divertirse con sus amigos. Está bien, bueno, la niña y adolescente nos puede decir, yo no quiero viajar con el coordinador porque el coordinador me mandó mensajes obscenos. Mira qué importante que es hacerlo comparecer. O sea, uno no tiene que presuponer que porque uno va a hacer algo que se entiende que es para la felicidad, uno da por supuesta la voluntad. La voluntad hay que tenerla siempre, porque la regla de autonomía progresiva, la capacidad progresiva, la convención de los derechos del niño de Nueva York es el tratado mayormente suscrito por la mayor cantidad de países. El que suscribieron la mayor cantidad de países, incluso países con tradiciones totalmente lejanas a la nuestra. Es la convención, desde este punto de vista, la más relevante. Entonces, nosotros tenemos que tener ya incorporado esto. No tenemos que tener temor a que comparezca en el documento notarial. De ninguna manera, porque esa es la manera que tenemos de cumplir con el derecho. Ese, reitero, que a la postre puede parecer un desequilibrio entre lo que se le da a uno y lo que se le da a otro, lo que se le exige a una parte y a la otra, pues bien, está previsto con esto. Con el concepto de centro de vida, que vimos algo, con el concepto de familia ensamblada. Fíjate, Juan, el cambio de trascendencia. Vos y yo estudiamos el primer Berullo, el primer Zanoni, Mazzinghi, etcétera, etcétera, en la facultad, Fleita, Ortiz de Rosa, yo en La Plata, estudiamos familia nuclear, familia ampliada. Se destruyó ese concepto. El concepto hoy es familia ensamblada. La gran Cecilia Grossman, en un libro de 2005, comienza a introducir este tema que ya está receptado en el Código Civil. Por eso llamamos progenitores, ¿sí? Para no generar algún tipo digamos, de criterio para poder identificar a quiénes son nuestros padres. ¿Mm? Sí, es actualizar a la realidad, ¿no? No, Que vive el menor en la actualidad. por supuesto, por supuesto. Así es. La familia ensamblada. Así. ¿Mm? Juan, querido, nos hemos pasado un poco, pero ¿tenés alguna pregunta? ¿Alguno ha hecho alguna A pregunta? ver, tenemos ahí una pregunta, Sí. dice, de Neuquén.
el menor emancipado, sea por matrimonio o título habilitante, ¿puede testar? Qué buena pregunta, qué muy buena pregunta. El testamento está previsto a los mayores de 18 años. Esa es la regla general. ¿Mm? Por los cuales parecería ser que no tenemos lugar a dudas en ese tema y está sujeto a una regla rígida en materia de testamentos, se exige esa capacidad. Sin embargo, yo debo decir que si me atengo a los criterios de los derechos personalísimos, artículos 51 a 62 del Código, que son los que el tronco central del derecho privado pasa por ahí, y si yo voy a relacionar este tema con la dignidad, con el derecho de uno a ejercer sus actos privados de la manera que sea necesaria, bueno, debería ver que este criterio podría ser revisado. Bien, Cuando yo perfecto. relaciono estas facultades importantes con los derechos fundamentales, bueno, están en crisis. ¿Mm? Así es, así es. Muy bien. Sería muy riguroso, por ejemplo, en un caso de una donación, porque no está dentro de lo enumerado en el artículo, pero hacerle comparecer al menor para que dé su consentimiento también, Yo a no, una aceptación. yo, yo no tengo ninguna duda al respecto, porque en definitiva, eh, uno, por esto del centro de vida, uno tendría que tener en cuenta qué implica la donación, ¿no es cierto? Si uno tiene que aceptar o no. Eh, vos me hablás de la donación de los menores, donde los representantes legales aceptan por los menores. Pues bien, Exactamente. la comparecencia es muy importante porque nos habla de si la donación implica a lo mejor un movimiento a la casa donada, o muchas veces que los progenitores compran, adquieren un bien y de alguna manera ese bien que adquieren eh, genera, genera la posibilidad de que los progenitores compran y en el mismo momento le donan a los hijos para dejarles un patrimonio, sería importante su comparecencia por el centro de vida y las especificaciones de lo mismo, el derecho de ellos a manifestarse a favor o en contra de la donación. Lógicamente Bien, no va a pasar que esté en contra, pero sí es importante que manifiesten eso, porque si, que manifieste. reitero, No, no es implica, obligatorio, pero es importante, digamos, que manifieste algo. no es obligatorio nada, o sea, lo que nosotros estamos diciendo es, nadie va a juzgar al notario o a la notaria si no hicieron complacer a los menores, aún estando 645. Hay notarios que dicen, mira, por ejemplo, en materia de viajes, en materia de autorización para viajar, como las normativas internas dicen que el consentimiento se presta en migración y al momento de salir, bueno, notarios dicen, yo no tengo por qué hacerlo comparecer, porque en Sí, definitiva el consentimiento lo van a dar al momento de salir del país. Yo, ¿qué decirles? Con total humildad, yo no puedo compartir bajo ningún punto de vista esta posibilidad, porque el código es claramente contundente en esta regla de la autonomía progresiva. Sin embargo, esta contundencia que está dada para todos los actos no genera una responsabilidad notarial si ese acto es suplido por otro organismo. En este caso puse el ejemplo de migraciones. En un acto jurídico que involucre a la niña, niños y adolescentes, es importante su comparecencia, porque a lo mejor ese acto jurídico genera un cambio en su vida. Te repito, exacto. compramos una casa para acercarnos nos mudamos de barrio, qué sé yo, y la ponemos a nombre de los menores, de la niña, niño y adolescente, pero esa casa genera todo un trastorno por la mudanza, por dejar un lugar de los afectos, dejar el colegio con sus compañeros, dejar el barrio, dejar el mercado y dejar todo. Y bueno, su comparecencia es muy importante. Yo no tengo duda. Es bueno dejar constancia. Muy buena pregunta, Juan. ¿No se genera responsabilidad notarial por el hecho de la comparecencia, ¿no? De las niñas o niños? No hay duda porque el código no establece una regla al respecto. Quizá sea más exigible a partir de los 13, porque el código lo dice, el consentimiento expreso a partir de los 13 años, ahí sí es una regla un poco más rígida. De todas maneras, yo con total también transparencia pienso, no genera responsabilidad notarial, salvo que se acredite que haber el notario interrogado y haber advertido al notario claramente, no ociosamente, claramente que se podía generar un daño, eso hubiera podido evitarlo. O sea, casos extremos que son dolorosos para nosotros, pero que de alguna manera los tenemos que tener que empezar a incorporar y por eso el derecho multicultural es importante. No tenemos que leer solamente los libros formularios, hay que leer derecho penal, derecho civil para saber dónde estamos posicionados. Si los progenitores van a autorizar, voy a un caso extremo, que no sé si nunca pasó, pero bueno, puede pasar.
ojalá que nunca. Los progenitores van a dar una autorización para que uno de los tíos, o sea, uno de los hermanos de los progenitores, viaje con la niña o niño de vacaciones a Brasil. Eso se me ocurre ahora. O sea, yo doy autorización para que mi hermano, mi hermana, quien fuese, se lleve a mi hijo de vacaciones. Bueno, yo hago comparecer, no hago comparecer al hijo. No tengo ni idea de lo que piensa. Y después de un tiempo, sucede que surge que había un abuso sexual, algo doloroso, con eso, y se prueba que ese menor, esa niña, niño, no quería viajar, ¿eh? Y que era claro la negación, y que todos los que se hagan testigos después dicen que no quería viajar. Bueno, probablemente el notario podría haber evitado eso. Realmente lo podría haber evitado. Si yo comparecer a una niña o un niño y le digo, usted quiere, usted no, ¿vos querés viajar con tu tío? Me dice que no. Bueno, una alarma importantísima. ¿Cómo no va a querer viajar con el tío a Brasil? Y no quiere viajar. ¿Qué pasa acá? Hay algo raro. O sea, lo llevo a un caso extremo y doloroso, que no tengo conocimiento que haya pasado, que no quisiera que pase nunca. Pero para que veamos, ¿por qué dice Miraji que las niñas, niños o adolescentes se expresan con los sentimientos, se expresan con las miradas? ¿Y por qué hay que estar atento a esto? Nosotros podemos evitar eso. Lógicamente, si nos llega a pasar una cosa así, Dios no quiera que nos pase nunca ninguno, hay que hacer además las denuncias pertinentes, por supuesto, por lo menos para que se investigue. Pero más allá de esa situación, fíjate vos cuando me decís, Seba, ¿por qué tenemos que comprarnos o leer en línea infoleg.mecom el Código Penal actualizado, que es un código totalmente diferente al que nosotros hemos estudiado, no tiene nada que ver? Bueno, porque el código te introduce delitos que son muy importantes, no solamente los informáticos. Tenés toda la parte 117, 117 bis, toda la parte de los delitos contra el honor, ¿no es cierto? Esos delitos son muy importantes para tener en cuenta. Bueno, todo lo que nosotros podamos hacer para evitar que se dañe eso, lo tenemos que hacer y es nuestra responsabilidad. Además, no hay nada más gratificante que saber que uno colabora con una causa justa. Y el derecho de niñas y niños adolescentes hoy está relacionado más que con la fortaleza de la norma, con la justicia que emerge de esos derechos. Porque claramente el derecho les da esa posibilidad, porque claramente la capacidad progresiva no es una regla rígida, totalmente flexible, y porque hoy, a diferencia de lo anterior, Juan querido, hoy nos respalda el derecho. Ustedes me dicen, Seba, el gran problema notarial, las cláusulas escriturarias. Viste que uno siempre dice, bueno, está bien, pero ¿cómo lo redacto? Sencillo, hay que introducir los códigos. En una autorización para viajar. Comparecen los progenitores, dicen que van a autorizar para viajar, les preguntamos como siempre, ¿quiere darla hasta que cumple la mayoría de edad o quiere darla restringida en el tiempo? No, y les explicamos los alcances. Eligen hasta la mayoría de edad. Bien, ¿quiere dar esta autorización para que viaje solo o acompañado? Elige para que viaje acompañado. Bien, con tal persona. Perfecto. ¿Quiere darla para que en el caso de que la persona tenga en el exterior el menor de edad tenga algún problema de salud y pueda esa persona que viaja con él, que pueda acompañarlo a un establecimiento asistencial hospitalario? Sí, bueno, además tiene que legalizar. Más allá perdón, apostillar, más allá de eso que lo tenemos grabado automáticamente, hay que incorporar que está presente el adolescente, está presente el niño y adolescente, y en base a los artículos 638, 639 y concordante el Código Civil de Comercial de la Nación, y 645, última parte, expresa su voluntad de viajar por considerarlo un acto necesario para el desarrollo de su vida. Fíjate que simple, Juan, que simple. Y si tengo Es alguna decir, duda, porque tengo una el media... notario como tiene que ejercer esa función social que tiene también en este Sí, aspecto, sí, ¿no? y por supuesto, por Ahí supuesto. surge la necesidad como persona cuidando a ese menor en ese aspecto, en esa situación, la necesidad. Totalmente, totalmente. Fíjate, Juan, inclusive algunos para que tengan, totalmente, para que algunos me digan, Seba, bueno, tengo dudas por la firma, tengo dudas por cómo puede ser esto de alguna manera comprendido el día de mañana. Espero que ahí estoy buscando para ver dónde está. Un segundito, acá está. 288. La firma prueba la autoría de la declaración de la voluntad expresada en el texto al cual corresponde. Debe consistir en el nombre del firmante o en un signo. O sea, lo que decía al principio, ni siquiera tenemos la obligación de corroborar el documento a los 6 años que le hacemos nuevo a las niñas y niños adolescentes por ley,
para ver si firmó o no firmó. ¿Eh? Yo puedo tener el documento que me puso Pepe me ama y puedo tener frente a mí a los 13 años un adolescente que me dice yo firmo, escribano, firmo con un corazón, porque creo en el amor. Pues bien, es un signo, lo puede hacer. Y eso no es algo que está sujeto a una revisión, porque el código mismo lo dice. Entonces no hay que Exactamente. tener miedo, no hay que tener miedo. Y lógicamente hay que asesorar a los progenitores en torno al alcance de estas situaciones. Porque el código, hay muchos temas que no pudimos ver, yo di un panorama general, muy corto, muy humilde de lo que puede llegar a pasar con esto, pero más allá de esa situación, lo que yo advierto es que hay que asesorar inclusive en responsabilidad parental a los progenitores para que no sientan que sus derechos son vulnerados. Todo lo contrario, sientan que se está cumpliendo con el derecho, con todas estas reglas de las niños o adolescentes tal cual las estamos viendo. ¿Mm? Pero bueno, después cada uno escoge qué método elige. Por eso yo les digo, objetivamente, mi misión como humilde profesor es decirle, bueno, una orientación un poco más potente en torno al derecho de las niñas y adolescentes la tienen en Marisa Herrera, en ese libro muy bueno, se llama Derecho de las Familias. Una posición un poco más restringida en torno al alcance de la responsabilidad parental la tienen en Zanoni y Bossert, Manual de Derecho de Familia, y así sucesivamente. Mazzinghi más cerca de la posición de Zanini, Úrsula Basset más cerca de la posición de Zanini y Bossert, ¿no es cierto? Victoria Famá y algunos otros juristas importantes, Andrés Gil Domínguez, más cercanos a la primera concepción de Marisa Herrera, la Escuela de Rosario, seguida por Mariana Iglesias y Alicia Krasnov, también bastante potente en materia del derecho de una responsabilidad parental amplia, con un libro muy bueno, publicado en la ley en el año 2018, me parece, Derecho de la Familia y de Asociaciones, bueno, en fin, tienen para recurrir en base al alcance que cada uno quiera dar. Pero sí hay que comprender que la función notarial no es tener un modelo formulario de revista y copiarlo, cortarlo tal cual está. Hay que crear el derecho notarial. Y ese derecho en esta materia, en responsabilidad parental, Juan, se crea solamente leyendo los artículos del código. Y cuando tengo alguna duda interpretativa, creo la cláusula citando el artículo. ¿Mm? Porque es un derecho de principio, porque claramente comenzó el capítulo de responsabilidad parental diciendo se sustenta sobre bases legales, que ya las tenemos, están acá establecidas, el código es muy bueno, dice los hijos con un vínculo filial, los hijos con dos vínculos filiales, cómo son los derechos, cómo son las estadías de cada uno de los hijos frente a la separación de los progenitores, es clarísimo, no hay lugar a duda, pero por otro lado dice, la responsabilidad parental como sistema jurídico no se sustenta en la ley, se sustenta en tres principios. Los tres principios tienen que estar aplicados en el documento, sin temor, sin ningún tipo de temor. Y aprovechar los títulos que entrega cada uno de los artículos, ¿no? Porque muchas veces dicen, ¿y cómo hago la delegación de la responsabilidad parental? ¿Cuál es el título? Y delegación de la responsabilidad parental, digamos, Por supuesto, utilizar sí, los títulos de los artículos que te están marcando el camino para la redacción de ese instrumento, digamos, ¿eh? totalmente, totalmente. Ahí Hay veo, una pregunta, sí, decime. actos de autoprotección, me No imagino había si visto el lente. Sí, no, bueno, el acto de protección, muy buena pregunta, muchas gracias por participar. Me siento profundamente honrado, muchas gracias. Eso está previsto en el artículo 26, el artículo 26 y el estatuto de las niñas y adolescentes. Ahí nos dice a nosotros que el hijo adolescente tiene facultades para poder decidir sobre tratamientos no invasivos en su cuerpo. Lo que nos hace pensar en líneas generales, y a no asustarse con lo que voy a decir, que un adolescente de 13 años puede decidir hacerse un tatuaje, porque el tatuaje no es un tratamiento invasivo. Algunos autores dicen sí, porque pasa la dermis a la epidermis. Bueno, yo no soy tan riguroso con esto, no debería haber ningún tipo de inconveniente, a pesar de que los tatuadores muchas veces piden la conformidad de los progenitores para cualquier problema de responsabilidad civil, lo que parece acertado, pero en principio por los tratamientos no invasivos puede decidir. Y ante un conflicto decide el juez. O sea que ahí claramente puede haber una discusión entre los progenitores y el menor y ahí decide el juez. A partir de los 16 años de edad, a partir de los 16 años de edad, el adolescente decide como un adulto sobre su propio cuerpo. Esto emerge del artículo 26, lo que hace pensar que el acto de autoprotección establecido antes que las exequias dentro del derecho personalísimo son totalmente posibles. No hay que tener ningún exacto, tipo de problema. ¿Mm? Esto es muy sí, importante. sí. ¿Mm? Bueno, Bien. Sebastián, hemos pasado la hora y media de la charla, así que te agradezco esta extensión que hayas tenido con nosotros la delicadeza Ah, un de placer. conversar un poquito más.
Un placer. y tocar todos estos temas tan interesantes de la responsabilidad parental que no se agotan, como vos decís, pero ¿No? bueno, por lo menos vamos charlando y escuchando cosas para aplicarlas día a día. Sí, por supuesto, y empezar a considerar este derecho como un derecho fundamental y que este derecho que vive en las sentencias, y este es mi humilde mensaje final, este derecho que vive en la sentencia y que lo vemos ratificado por sentencia de tantos jueces, la sentencia nos demuestra a nosotros una orientación jurídica frente a un caso patológico, o sea, frente a una discusión en torno a cuál es el alcance de los derechos, los jueces se piden con toda razón derecho y razonabilidad y así lo seguimos, así lo estudiamos. Pero frente a ese caso patológico del derecho, hay muchos de millones de casos, Juan, que llegan a buen puerto porque la gente cumple por hábito, por virtud, y no por tomar ascensiones el derecho. Ese derecho, que es la mayor cantidad de personas, se cumple en sede notarial. Yo siempre digo lo mismo, por cada escritura de compraventa discutida en juicio, ¿cuántas escrituras de compraventa llegan a buen puerto? Bueno, la función notarial tiene que ver con esto. Pero ya no es más la función técnica solamente centenaria del Código de Vélez, es muy importante, sino que además, y esto es muy importante, la creación notarial del derecho, lo que nos acerca a un derecho más justo. El derecho del siglo XXI, el principio fundamental del siglo XXI, es la justicia, no la seguridad jurídica. Por eso el acto justo que dicen las partes merece descansar con seguridad jurídica preventiva en el documento notarial creado por el notario y la notaria de nuestros días, cumpliendo con los principios que el derecho ordena seguir y respetar. Muchas gracias a todos, muy A vos. feliz y agradecido por la presencia. Estamos a fin de año, sé que están todos cansados y que se hayan quedado a mí me honra profundamente. Me honra Tuvimos profundamente. casi 90 participantes, no, nos llegamos a los 90 participantes, así que Es realmente, una atrocidad en estos tiempos. Yo les agradezco, me siento profundamente honrado y ojalá que lo pueda retribuir en algún momento con un abrazo con barbijo, aunque sea con los codos. Un abrazo grande para así es. de todo Te corazón. Gracias, agradecemos, Juan, Sebastián, querido. tu tiempo Gracias y tu dedicación. por tu amistad de tantos No, años. Gracias. no, Un abrazo para todos, para Lauri, para vos, para Eda, para todos los que están presentes. Un abrazo con todo mi corazón. bueno, Todo mi corazón. igualmente, igualmente amigo. Un abrazo grande y Un nos abrazo. vemos pronto. Un abrazo. Chao, Juancito. Chao, Chao, chao. chao. Gracias a ustedes.